Muy buena, doctora, buenas tardes. Nosotros le vamos a hablar acerca de la actualización en el manejo inicial de lo que vendría a ser la pancreatitis aguda. Bien, los integrantes del grupo somos Andrew Yacir Flores Arnés y mi persona, Carlos Méndez Antelo. Bueno, primeramente, ¿qué sería la pancreatitis aguda? La pancreatitis aguda, esto como usted ya sabe, vendría siendo una condición inflamatoria que en sí causa injuria local, fallo orgánico y muertes, el cual en relación a la hospitalización va entre un 13 a un 45% por cada 100.000 personas, y para identificar los signos vitales de gravedad se hace generalmente durante las primeras 72 horas, en lo cual va a ayudar al pronóstico y por ende va a reducir la mortalidad. Este reporte está focalizado para principalmente las 10 medidas trascendentes para el manejo inicial, que vendrían siendo dentro de las primeras 72 horas. Bueno, a las consideraciones diagnósticas que podemos tener son dos de los siguientes tres criterios, que vendrían a presentarse lo que vendría a ser el dolor abdominal característico, la amilasa o la lipasa, y también la evidencia radiológica de pancreatitis, que en sí comienza con un dolor característico en el epigastrio de un inicio agudo y bastante intenso, que en sí persiste y a menudo irradia al dorso. Bueno, también la lipasa puede estar elevada por arriba de 3 veces de su valor. ¿Qué fue? ¿Se cortó? ¿Se cortó o no? No, no, sigue, sigue. Bien, la lipasa comienza a elevarse dentro de las primeras 4 a 8 horas y desciende entre los 8 a los 14 días. Y la amilasa se eleva a partir de las 6 horas y su pico más alto llega a ser en las primeras 48 horas y desciende entre los primeros 5 a 7 días. Bueno, con respecto a las imágenes en la práctica cotidiana, la ecografía es el estudio inicial para la imagen, que vendría a ser también el más utilizado, y la tomografía computarizada, como también la resonancia magnética, por si existen algunas dudas. Bien, en etiología de la pancreatitis. En nuestro medio, la litiasis biliar es la principal causa de la pancreatitis aguda y mayor al 80%, seguida por el alcohol, solamente el 2% de la colelitiasis asintomática y el 2,3% de los alcohólicos. La microlitiasis no diagnosticada por ecografía abdominal es responsable entre un 60 y 80%, y esto en sí llega a solicitarse la trigliceridemia y la calcemia en las primeras horas de la admisión. Para los predictores de severidad, hay un 20% en el que se pueden presentar episodios severos, y para predecir el grado de severidad hay que dar un punto clave en el manejo. Los, los scores más históricos y precisos, que vendrían siendo el Apache y el Ransom, se completan las 48 horas de ingreso, y las principales determinantes de mortalidad de la pancreatitis aguda son el fallo persistente de un órgano. La urea y el hematocrito han demostrado tener un valor pronóstico de más de 44. ¿Qué pasó? No, no, no. Está manzando mi internet, creo. Bueno, el tratamiento para la pancreatitis aguda. Para el dolor con con lo que vendría siendo la pancreatitis aguda. Primeramente se inicia con AINES, podría ser con ibuprofeno de 2.400 diario, seguido con diclofenaco o ketorolaco. También, también luego de eso se puede optar por lo que vendría siendo los opioides, como la meperidina de 1 miligramo por kilo, y si ya sí es muy fuerte, se le puede comenzar directamente con morfina, que esto vendría siendo en casos más graves o cuando el paciente ya no lo resista, podría decirse. El uso de bomba de analgesia controlada por el paciente reduce en sí el consumo total de opioides y aumenta la calidad de la analgesia. Bueno, en esta escalera analgésica le voy a hablar acerca de la persistencia del dolor. En el primer escalón, que vendría a presentarse con el uso de AINES, se puede calmar con lo que vendría siendo el paracetamol y la aspirina, que son drogas ayudantes, como la ketamina, gabapentina o clonidina. En el segundo escalón, en este se opta por usar opioides de baja potencia, como vendría siendo la codeína. En el tercer escalón es el uso también de opioides, pero esta vez de más potencia, que vendría ya a usarse directamente lo que vendría siendo la morfina. Y en el cuarto escalón, este es un tratamiento intervencionista, que vendría siendo ya por cirugía. A ver, la resucitación con fluidos en Hasta la ahí. pancreatitis aguda. ¿Ah? ¿Se escuchó?
Ya. A ver, la inflamación del páncreas y la respuesta inflamatoria sistemática están asociadas y conducen a una extravasación en los fluidos del tercer espacio. En los casos severos, en donde el paciente va a presentar hipovolemia, va a presentar hipoperfusión, va a presentar una falla orgánica, la hipovolemia va a afectar la microcirculación pancreática y puede influir en el desarrollo de necrosis, además de comprometer la función renal y cardíaca. El objetivo de la hidratación es mejorar el volumen de fluido circulante para mejorar así la oxigenación tisular. Por todo lo expuesto, la hidratación es uno de los puntos trascendentales para el manejo de la pancreatitis aguda en las etapas tempranas. Ahora, en la resucitación de fluidos deben evaluarse 3 parámetros. Uno va a ser los tipos de hidratación, el protocolo de administración y la medición de respuesta al tratamiento implementado. Respecto al tipo de hidratación, la mayoría de los trabajos y guías nos han recomendado el uso de cristaloides, en particular el Rinker lactato, basados en trabajos que evalúan la mejoría de la proteína C reactiva, PCR, y de las respuestas inflamatorias sistemáticas. El uso de coloides se desaconseja por el riesgo de la falla renal y la muerte, principalmente ante sepsis severas. Debe tenerse en cuenta que la influencia favorable de la hidratación sobre la cascada inflamatoria ocurre en las primeras 24 horas, pero el paciente en ocasiones suele llegar a más allá de este lapso. La velocidad óptima de la infusión es de 5 a 10 ml por hora por kilogramo. No, atrás. En la mayoría de los pacientes, la infusión es de 2.500 a 4.000 ml en las primeras 24 horas. Eso es lo adecuado. No obstante, debemos individualizar por paciente según su edad y morbilidad. La evaluación de la respuesta es fundamental y para ello debemos considerar algunos parámetros como parámetros hemodinámicos, presión arterial media, que va a ser de 65-85, frecuencia cardíaca menor a 120, respiración, saturación de oxígeno, diuresis y otros. En pacientes con unidad de terapia intensiva se va a utilizar parámetros invasivos, que va a ser una variación de volumen sistólico e intratorácico. Siguiente. Ahora, siguiente. Ya. En la utilidad de la tomografía computarizada, computarizada en las primeras 72 horas, ¿qué vamos a hacer? Ya. En aquellos pacientes que en el momento de su admisión hospitalaria reúnan por lo menos dos criterios, los dos primeros criterios no van a requerir un estudio principal imagenológico para confirmar el diagnóstico. De ser necesario una evaluación mediante imagen, en esta etapa de la enfermedad, lo mejor que podemos hacer es una ecografía abdominal en donde está la disponibilidad, el costo y la rapidez del método. La tomografía computarizada es una técnica de una gran disponibilidad y cuenta con grandes ventajas, particularmente vinculadas a su confiabilidad y precisión, siendo en la actualidad el método de elección ante alguna duda diagnóstica. El protocolo adecuado incluye imágenes en las siguientes fases. En la primera fase, sin contraste intravenoso. ¿Qué quiere decir? Que nos va a permitir evaluar la estructura, densidad basal del páncreas. La fase parenquimatosa pancreática la vamos a obtener aproximadamente unos 40 segundos desde el inicio de la inyección del contraste intravenoso. En la fase máxima de realce del parénquima pancreático vamos a observar alteraciones focales o defectos de perfusión. Y en la fase porta se va a observar aproximadamente después de los 65 segundos y va a contribuir a la detección y caracterización de complicaciones locales. En la pancreatitis aguda va a ser una enfermedad dinámica, evolutiva y va a contar de dos fases. La fase temprana va a tener una duración aproximada de una semana y la pronóstica va a ser cuando ya estemos con algún cuadro clínico en el paciente. Ya. Ahora, no va a tener un rol establecido en la fase temprana de la pancreatitis aguda, ya que las imágenes se correlacionan pobremente dependiendo de la severidad del cuadro. Los estatus anatómicos del páncreas y las eventuales complicaciones locales no van a predecir su gravedad. En la fase tardía, cuando el paciente ya va a presentar una necrosis, tanto pancreática como peripancreática, ahí sí nos va a servir, ya que se va a dilatar y teniendo la tomografía computarizada, va a elevar la precisión de su determinación. En la tomografía computarizada no va a tener ninguna indicación para el diagnóstico de la enfermedad, excepto si la clínica y el laboratorio está en duda y no son concluyentes. En este escenario, la ecografía abdominal suele ser la primera modalidad de imagen. De no ser categórica, la tomografía computarizada va a tener el rol, dado su capacidad para establecer diagnósticos alternativos a pancreatitis agudas que van a cursar con un cuadro clínico similar. La tomografía computarizada se puede ocupar siempre y cuando en las primeras 72 horas, siempre y cuando el paciente va a presentar un deterioro clínico significativo o signos de sepsis que hagan sospechar de infecciones
de colección crónica aguda. Siguiente. Ahora, el uso racional de antimicrobianos o antibióticos, vamos a considerar que la fisiopatogenia de la pancreatitis aguda es esperable que se presente con un síndrome de respuesta inflamatoria sistemática durante las primeras 48 horas de evolución. Por lo tanto, su identificación no es motivo suficiente para poder indicar una antibioterapia. Asimismo, las infecciones más frecuentes en esta etapa son extrapancreáticas, que quiere decir que va a ser producida por una colangitis, alguna bacteria, una neumonía, una infección del tracto urinario o una infección asociada al catéter. Una de las complicaciones más devastadoras de la pancreatitis aguda es la necrosis peripancreática o pancreática infectada. Sin embargo, su presentación suele ser tardía, en una media de 13 a 26 días después de que el paciente haya sido hospitalizado. Algunos microorganismos que van a ser frecuentes involucrados son enterobacterias, y el que más se va a presentar va a ser el Escherichia coli. Frente a la sospecha de pancreatitis, de necrosis pancreática infectada en las primeras 72 horas, tras descartar otras causas persistentes o empeoramiento clínico, vamos a considerar su baja frecuencia en esta etapa. Se sugiere la toma de hemocultivos y eventualmente punción con aguja fina guiada por imágenes en la zona necrótica. Esto puede dar algunas veces un negativo o un falso positivo, y para ello es aceptable muestras de múltiples sitios para poder aumentar el porcentaje de eficiencia. Respecto al uso profiláctico de antimicrobianos en la pancreatitis aguda, numerosos metaanálisis de estudios recientes han reportado que su falta de eficiencia para evitar infecciones extrapancreáticas o en necrosis pancreatitis infectada y reducción de la mortalidad asociada a las mismas son poco eficientes. Siguiente. Ahora, el manejo nutricional en pancreatitis aguda en sus primeras 72 horas. Aquí en el cuadro, ya. ¿Qué vamos a ver? La pancreatitis aguda es una enfermedad altamente metabólica con activación en la escala o con cascada inflamatoria. En la primera, vamos a ver una nutrición para una pancreatitis leve, para una pancreatitis mediana o moderada y una pancreatitis grave. Siguiente. Ya, la nutrición para la pancreatitis aguda leve. Vamos a iniciar nutrición vía oral. Siempre vamos a recomendar iniciar alimentación por vía oral temprana, dentro de las 24 a 48 horas, una vez que disminuya el dolor abdominal y los marcadores inflamatorios comiencen a mejorar, sin necesidad de esperar a que el dolor o los parámetros bioquímicos como la amilasa y lipasa se resuelvan completamente, o cuando el paciente empiece a manifestar tener apetito, ya que es factible y segura. En caso de no poder iniciar una vía oral en los primeros 3 a 4 días, la vía de elección será una nutrición enteral. En pacientes que requieran un soporte nutricional, se recomienda una alimentación rica en hidratos de carbono, proteínas y un bajo con su contenido de grasa. Siguiente. Ahora, en la segunda, que va a ser una nutrición de la pancreatitis aguda moderada, es igual que la leve. En este grupo de pacientes con pancreatitis aguda tiene falla orgánica transitoria, que desaparece dentro de las primeras 48 horas. Al igual que en la leve, es preferible la vía oral, pero en caso de que no poder iniciarla, en los 3 a 4 días comenzamos con una nutrición enteral. Las vías de elección del paciente puede ser duodenal o yeyunal. Ahora, en la nutrición, siguiente. Ahora, en la tercera opción vamos a tener la nutrición en pacientes con pancreatitis aguda grave. La alimentación temprana puede mejorar la malnutrición asociada a la pancreatitis aguda y reducir significativamente la tasa de infección. Según las guías de práctica clínica, recomiendan en aquellos pacientes que no toleren la vía oral y se requiera un soporte nutricional, empezamos con una nutrición enteral, tan pronto como sea posible dentro de las 24 o 48 horas. Las guías actuales recomiendan que administremos una nutrición enteral a través de las vías gástricas o yeyunales. Ambas vías de nutrición son factibles y seguras. Por ende, si el paciente no puede soportar o tiene dificultades con la nutrición enteral, vamos a seguir al siguiente tipo, que es el tipo de fórmula parenteral, donde debemos ocupar una terapia de segunda línea si la nutrición enteral no es tolerada, cuando no se ha logrado cubrir los requisitos nutricionales o ante la presencia de un hilio prolongado. Siguiente. Ahora, la CPRE con indicaciones de la pancreatitis aguda. Esto mayormente se va a presentar cuando el paciente presente litiasis biliar, es la causa más común para una pancreatitis aguda. El CPRE suele ser efectivo resolviendo obstrucciones biliares con una tasa de éxito superiores al 90%. El trabajo de Oria y colaboradores tuvo como un objetivo evaluar si la terapia endoscópica precoz
era efectiva o en qué porcentaje dentro de la pancreatitis aguda. Los autores concluyeron que a pesar de la existencia de obstrucción biliar, no hubo beneficios en realizar una CPRE precoz en el curso de la enfermedad. Después se publicó un metaanálisis realizado en el 2012 que concluyó con que los casos de pancreatitis aguda, siempre y cuando sean biliar y asociadas a una colangitis, la CPRE precoz disminuye efectivamente la mortalidad, como así también las complicaciones locales y sistémicas. No ocurrió lo mismo cuando se trató con obstrucciones biliares sostenidas. Con tal evidencia, la realización de CPRE en pancreatitis aguda podría resumirse de tal manera. En la primera opción, que va a ser la pancreatitis aguda leve, no está indicado una CPRE. Una pancreatitis aguda con colangitis, la indicación de la CPRE es precoz. Podemos iniciarla tras que el paciente entre a hospitalización. Y en la severa estaría indicado la CPRE tanto cuando el paciente presente signos de empeoramiento clínico asociados a obstrucciones biliares sostenidas. No se ha demostrado que la realización de CPRE durante la evolución de una pancreatitis aguda provoque exacerbación o empeoramiento en el curso de esta. Por lo tanto, está bien establecido que la desobstrucción de las vías biliares no modifica la evolución de la pancreatitis aguda. Siguiente. Ahora, oportunidad de la colecistectomía en la pancreatitis biliar. Modelo Carlos a la siguiente. El mejor momento en la evolución de una... En la siguiente, Carlos. Si seguimos en CPRE. Eso. Ya. Ahora, el mejor momento en la evolución de una pancreatitis aguda para realizar la colecistectomía ha sido un motivo controversial, ya que en la actualidad, sin embargo, se va a lograr llegar a un cierto consenso para dar un punto de vista conceptual. En los casos de la pancreatitis aguda severa, la colecistectomía debe dejarse para el último, debe deferirse hasta completar la resolución del cuadro inflamatorio local y sistémico. No tiene sentido operar a un paciente en el curso de una falla orgánica o ante la presencia de colecciones líquidas o necróticas agudas. Se corre el riesgo de infectar colecciones estériles y de lidiar en mayor dificultad con técnicas por el proceso inflamatorio. Por otra parte, si en los casos la pancreatitis aguda no es severa, se aconseja realizar la colecistectomía laparoscópica en forma precoz. Aún así, existen controversias en qué tan precoz debe realizarse. Algunos autores proclaman realizar la colecistectomía entre las 2 o 4 semanas posteriores a la alta del paciente. Sin embargo, deferir al acto quirúrgico puede ser riesgoso, ya que en la espera puede ocurrir eventos biliopancreáticos agudos, que es de un 38%, y una pancreatitis recurrente, que va a ser del 15%. Por lo tanto, la mayoría de los centros presentan como un criterio actual realizar la colecistectomía en ausencia de colecciones líquidas o necróticas, luego del resultado del cuadro clínico, sin presencia de difusión orgánica o de las mismas internaciones del ataque. En cuanto a cuál es la mejor estrategia para lidiar en una eventual litiasis del colédoco, la discusión se centra en 4 alternativas. La primera va a ser la que va a resolver todo por vía laparoscópica mediante instrumentación de vía biliar, y las otras 3 vamos a realizar el uso de CPRE. Ahora, la primera opción, utilizamos CPRE inicial y colecistectomía laparoscópica posterior. En esta corremos un 70% de riesgo de que la CPRE no sea terapéutica, ya que al momento de realizar el hito ya habrá migrado al duodeno. Por tal motivo sería aconsejable certificar previamente la litiasis mediante ecografía, resonancia o ecoendoscopía. La segunda opción, realizaríamos una colecistectomía laparoscópica más una colangiografía intraoperatoria y la CPRE postoperatoria. En esta vamos a correr riesgo de que la CPRE postoperatoria fracase en la extracción del cálculo, condenando al paciente a un nuevo procedimiento para lograrlo. Y la tercera opción sería una colecistectomía laparoscópica más una colangiografía intraoperatoria y una instrumentación biliar laparoscópica. Esta opción es la que se ha demostrado ser más segura con pacientes con pancreatitis aguda, no severa, en nuestro medio. Por otra parte, la descompresión biliar de urgencia mediante la CPRE debería quedar relegada principalmente con pacientes con existencia de colangitis aguda y pancreatitis. Y acabamos.